generalmente se fracciona pues en 3 a 5 dosis diarias, ¿no? Un número que no es habitual, muchos fármacos se dan pues cada 2, cada 4, cada 6, pero 5 no es una forma de administración habitual, tiene una cinética un poco peculiar ahí, relacionado por un lado con su biodisponibilidad y por el otro con la excreción del medicamento. Otro segundo antiviral que resultaría importante es el oseltamivir, ¿no? En términos de mecanismo de acción, nosotros sabemos que este fármaco lo que va a hacer es inhibir la liberación, pues, del virión, en este caso del virus de la influenza A o de la influenza B, interfiriendo con la acción de la neuraminidasa, que sabemos que separa el ácido siálico de la hemaglutinina, cada componente relacionado por un lado con la célula huésped y por otro lado pues con el virión. Esta falta de separación reduce la liberación del virus y por lo tanto inhibe la colonización de otros virus, inhibe la replicación viral. Perdón, creo que me envía una serie de información, disculpe. Entonces, este cuadro nos muestra que respecto a otros fármacos antivirales usados en la influenza, el oseltamivir, pues, digamos que tiene las características farmacocinéticas y de espectro adecuadas, ¿no? Cubre ambos tipos de virus, existen todas las presentaciones, tiene buena biodisponibilidad oral, el alimento no modifica el área bajo la curva y la unión a proteínas es lo suficientemente baja como para garantizar, pues, la eficacia tisular del medicamento. Sí, como la mayoría de ellos tiene una emigración renal que requiere algún ajuste en los casos en que el reglamento de creatinina esté muy disminuido. Para lo que corresponde a la hepatitis B, ¿no? Nosotros tenemos dos grupos de antivirales fundamentalmente para este virus ADN, ¿no? Que es el interferón alfa, que en realidad es un fármaco reservado un poco más para los pacientes pediátricos, no es un fármaco que se aplique en pacientes adultos. El síndrome gripal y el riesgo de afección de la médula ósea que produce en adultos limitan un poco su utilidad, su aplicación en este grupo etario, pero sí en pacientes pediátricos y adultos jóvenes o jóvenes podría ser una alternativa. El mecanismo en realidad es múltiple, no es solamente la inhibición de la integración del ADN, mucho tiene que ver con la síntesis de proteínas virales, ¿no? En el mecanismo que presenta el interferón. Y luego están los fármacos principales, que son los análogos nucleósidos o nucleótidos, ¿no? El término nucleósido o nucleótido está relacionado con el hecho de que el fármaco se presente o no fosforilado. Algunos se presentan ya fosforilados y serán nucleótidos, pero no actúan así directamente, ¿no? Se fosforilan y luego nuevamente tienen que ser fosforilados por timidinquinasas o quinasas virales y a veces de las propias células huésped. Importante que la hepatitis B no tenga el riesgo siempre de desarrollar tanto cirrosis como hepatocarcinoma. De manera de que hay algunos factores que están acá descritos, igual quedaría un poco para la revisión, relacionados con la edad, con el sexo, con el grado de presión inmunológica o la historia familiar, que facilitan por un lado la cirrosis y por otro el hepatocarcinoma. Los títulos de la carga viral, lo que corresponde a los niveles de alanina aminotransferasa, y la presencia de un antígeno E negativo, ¿no? Entonces, está en relación, así como el genotipo, con el desarrollo de estas complicaciones en la infección por el virus de la hepatitis B. Sin embargo, el manejo con los antivirales no se hace cuando está, digamos, en la fase ya de cirrosis o de hepatocarcinoma, ¿no? En la fase cirrosis puede y se indica el tratamiento antiviral, pero también se hace en la infección crónica activa, ¿no? Entonces, la infección crónica activa presenta algunas características respecto al antígeno del core, respecto a la antiinmunoglobulina M contra el antígeno del core y la presencia, la positividad del antígeno de superficie. Entonces, esto nos hablan o que hay una infección aguda o que está exacerbándose la hepatitis crónica. Entonces, son los
las fases, digamos, de exacerbación las que justifican más el tratamiento, al igual que sucedería con la cirrosis dependiente de la hepatitis B crónica. Entonces, el grado de actividad, como vemos, está relacionado en términos de inflamación y de fibrosis, ¿no? O fibrosis con lo que es el aumento de la alanina aminotransferasa. Ese es un criterio importante. Cada vez que la alanina aminotransferasa está aumentada, sea positivo, sea negativo el antígeno E, o sea la carga viral un poco más alta o un poco menos elevada, es importante que la alanina aminotransferasa en términos de daño hepático, digamos, se relaciona con inflamación y o fibrosis, y es muy sugerente la necesidad de aplicar el tratamiento. Entonces, en ambos casos, como podemos ver, la elevación de la alanina aminotransferasa está relacionada con esta expresión de inflamación o fibrosis y justifica entonces actividad y manejo de la enfermedad. Este cuadro permite diagnosticar la cirrosis. Hay algunos criterios ahí que no vamos a discutir. Sin embargo, son conocidas las escalas APRI, que se basa en las plaquetas y en la alanina aminotransferasa, el FIB-4, que incorpora la edad, y además a la alanina aminotransferasa, el FibroTest, que incorpora más marcadores, ¿no? En particular gamma-glutamil transpeptidasa, y el FibroScan, ya que es un procedimiento que requiere un equipo especializado, que es costoso, que también permite establecer la cirrosis, la presencia de cirrosis y estadificarla. El tratamiento de la hepatitis B crónica, entonces, debe hacerse en todos los pacientes que tienen cirrosis, no importa si está compensado o descompensada, y que se puede valorar con la escala que previamente se mencionó, ¿no? Entonces, el hecho de que haya cirrosis ya no interesa cómo esté el antígeno E, o cómo esté la carga viral, o cómo esté la alanina aminotransferasa, ya eso debe tratarse. Ahora, se recomienda hacer el tratamiento para aquellos pacientes que no tienen evidencia de cirrosis, ¿no? Por las escalas correspondientes, pero donde la alanina aminotransferasa esté persistentemente alta, ¿no? Y coexistan pruebas de replicación viral. Entonces son los dos criterios fundamentales. Acá hay una escala, ¿no?, que valora la edad, es un aspecto importante, la edad respecto de la posibilidad de diferir el tratamiento, ¿no? En pacientes de más edad el tratamiento tiende a iniciarse, mientras en pacientes más jóvenes, en tanto los criterios de la alanina aminotransferasa o de la carga viral no sean consistentemente claros, puede diferirse el tratamiento y monitorizarse, ¿no? Pero en pacientes ya adultos y con anormalidades en la alanina aminotransferasa y la carga viral, pues el tratamiento debe iniciarse. En cuanto a las características de los fármacos, ¿no? Ahí tenemos, esto está tomado de Goodman, entonces no vamos tampoco a hacer una descripción minuciosa. Vemos que el interferón alfa, que es el que utilizamos, pues tiene diferentes efectos, ¿no? A nivel transcripcional, a nivel traduccional, a nivel del procesamiento, inclusive después de la traducción, que implican pues un deterioro en la síntesis de proteínas que cumplan diferentes funciones estructurales o funcionales en el virus, ¿no? La maduración misma y la liberación podrían interferirse también con el interferón alfa. Algunas de las reacciones adversas que se pueden presentar cuando se utiliza interferón, ¿no?, están relacionados fundamentalmente con el llamado síndrome gripal, y ahí podemos ver la fiebre, fatiga, dolor de cabeza, polimialgias, ¿no?, seguida ya por alopecia y otros síntomas un poco más inespecíficos. Esto es más frecuente y más intenso, hemos dicho, en los pacientes pues adultos, ¿no?, mientras en los pacientes más jóvenes y niños el cuadro es un poco más leve, ¿no? Entonces, esto es una de las razones, entre otras, que pueden ser un poco más severas, aunque raras, respecto de la depresión de médula ósea, que limita el uso de interferón a los pacientes de menor edad, de grupos etarios más bajos, ¿no?, de menor edad. Y aquí están los fármacos usados principalmente para el tratamiento de extinción por el virus de la hepatitis B. Como vemos, son análogos nucleósidos o nucleótidos, ¿no? Y sabiendo que, a pesar de que es un virus ADN, ¿no?, utiliza de todas maneras una transcriptasa inversa, entonces se aprovecha el uso de estos fármacos, que son similares, como ustedes saben, a los que se utilizan en el caso de la infección por el virus del VIH. Algunas características de tenofovir, como nos dice que es un análogo nucleósido,
¿no? Entonces, el difosfato se hidroliza a tenofovir solo, que luego tiene que ser otra vez fosforilado a tenofovir difosfato, ¿no? Entonces, es utilizado por la polimerasa, en este caso el virus de la hepatitis B, y compite con la adenina o nucleótido de desoxiadenosina, ¿no? De manera que con eso termina la cadena. Algo parecido hace el entecavir, ¿no? Aunque en este caso el nucleótido con el cual compite es la guanina, o en este caso desoxiguanosina, ¿no? Y de esa manera inhibe también la actividad de la transcriptasa inversa. La ventaja quizá de una vida media intracelular más larga, pero en general la eficacia del entecavir es inferior a la que tiene el tenofovir. Y eso lo podemos ver un poco en esta tabla, ¿no? Podemos ver que la potencia contra el virus de la hepatitis B es alta para el tenofovir. La resistencia, la posibilidad de que aparezca resistencia es baja en ambos casos, ¿no? Hay una barrera elevada para poder, que debe superarse para producir resistencia, ¿no? Y tiene además la ventaja, obviamente, el tenofovir, que tiene alta actividad contra el virus del VIH, cosa que es débil o escasa en el caso del entecavir, ¿no? Entonces, el fármaco de primera línea es tenofovir, como lo vamos a ver ahorita en los esquemas. Sin embargo, cuando no se puede usar tenofovir, sobre todo en pacientes menores de 3 años, ¿no? Donde los cuadros pues, de hepatitis B no son tan frecuentes, salvo que sea transmisión vertical, pueden, el uso de tenofovir puede alterar la mineralización ósea y entonces ahí no se usa. Algunos dicen que en menor de 6 años no se debe usar, pero el límite para todo el mundo es menos de 3, ¿no? Entonces es una opción para usar entecavir. O cuando hay alguna resistencia al entecavir, tenofovir. O cuando la disfunción renal es significativa, se prefiere entonces el entecavir al tenofovir, ¿no? Entonces hay el fármaco de primera línea, sin embargo, en las situaciones que hemos mencionado respecto de la falla renal, respecto del grupo etario, se puede usar en su reemplazo entecavir, ¿no? Esa es más o menos la idea. Los otros fármacos no son tan eficaces, ven que la actividad tiende a ser moderado, de moderada a alta, de hecho para la amigudina ya ha ido generándose resistencia, y entonces ya serían fármacos alternativos. Estas figuras simplemente nos muestran que para una hepatitis crónica, ¿no?, activa con antígeno E positivo, entonces los diferentes fármacos cambian, digamos, lo convierten el antígeno E en negativo, reducen la carga viral, ¿no? Hacen indetectables las copias de ADN, la ALT, que es un criterio importante, se normaliza. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿no?, tanto entecavir como tenofovir tienen buenos registros, ¿no?, buenos parámetros, la desaparición del antígeno en superficie, la mejoría histológica, ¿no?, el riesgo de resistencia. Hablamos entonces de que los dos últimos en particular se consideran de alta potencia y baja resistencia. Y lo mismo puede suceder para la hepatitis con antígeno E negativo, es muy parecido. Este esquema está tomado de nuestra norma, ¿no? La norma que regula el tratamiento en el Perú de las infecciones crónicas por virus de la hepatitis B. Entonces, está indicado, como ven, como fármaco de primera línea, justamente tenofovir disoproxil fumarato, ¿no? Y esa es una sola dosis una vez al día, ¿no? Ahora, cuando, como dijimos, la tasa de filtración glomerular está reducida y el paciente, pues, además de riesgo de disfunción renal, podría evidenciar depresión de médula ósea u osteoporosis, dijimos que había una desmineralización con el tenofovir, entonces la alternativa resulta siendo el entecavir. Podría haber también resistencia a la lamivudina y las opciones, tanto en el caso de la lamivudina como la telvibudina, que es un análogo que no tenemos, o el adefovir, que ya se usa poco, ¿no? Entonces puede ser tenofovir. En el caso de resistencia al entecavir, también tenofovir. Y cuando hay resistencia múltiple, el tenofovir podría combinarse con el entecavir para tratar de superar esa resistencia. Por suerte no es muy frecuente este último caso de resistencia a múltiples fármacos. Y esta figura nos está mostrando que, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, no solo para el tenofovir, sino también para el entecavir y los análogos nucleóseos en general, se va ajustando la dosis, ¿no? En un principio, pues, se puede hacer lo que corresponde a una modificación en la cantidad y después puede inclusive, ¿no?, o considerarse como alternativa, manteniendo la dosis, pero aumentar el intervalo entre las mismas, ¿no?
Entonces, estrategias que se utilizan cuando la disfunción renal tiende progresivamente a agravarse hasta hacerse pues un aclaramiento, una tasa de filtración glomerular menor de 10. ¿Cómo se puede saber si hay respuesta a la terapia antiviral en la hepatitis B crónica? Entonces hay diferentes criterios, igual ahí le dan luego una mirada con calma, ¿no? El criterio bioquímico, que está relacionado con la alanina aminotransferasa, obviamente el criterio virológico, que siempre se habla del término indetectable, ¿no? La falta de respuesta, ¿no? Entonces, primaria, falta de respuesta primaria, si no hay una disminución por lo menos de 2 logaritmos, ¿no? Después de 24 semanas de terapia, las recaídas, la mejoría histológica, ¿no? Y una mejoría completa cuando se cumplen tantos criterios bioquímicos como virológicos, ¿no? Y la desaparición del antígeno del superficie. Otra enfermedad viral que queremos tocar brevemente también es la de la hepatitis C, ¿no? Cuando hablamos nosotros de hepatitis C, entonces debemos considerar, ¿no?, que puede asumir diferentes formas, desde un cuadro agudo hasta una cirrosis decompensada con el carcinoma hepatocelular. Por otro lado están los genotipos que predominan de manera diversa, digamos, según las regiones, siendo los 3 primeros y las variantes del primero sobre todo los más frecuentes, ¿no? Dentro de ellos el 1B, ¿no? Es uno de los 1A, 1B son algunos de los que predominan un poco más, pero hay el genotipo 2 o el 3 también, y el tratamiento en algún momento se planteó que fuera de acuerdo al genotipo. Sin embargo, luego se pudo observar que con el esquema de tratamiento de primera línea, ¿no? Con sofosbuvir, valproatasvir, es suficiente para la mayoría de genotipos, ¿no? Para la mayoría de genotipos. Bueno, acá están un poco las características del virus de la hepatitis C, no vamos a detenernos mucho ahí, y vamos a dirigirnos un poco a la ribavirina, que tiene 2 conjuntos de acciones muy interesantes, ¿no? Este antiviral, que ya no se usa mucho porque se atiende más a las enzimas funcionales del virus de la hepatitis C, pero todavía puede ser una terapia por lo menos coadyuvante. Esta ribavirina, como vemos, puede potenciar un poco la actividad del interferón, ¿no? Es una de sus acciones beneficiosas a nivel del hepatocito. Por otra parte, puede inhibir la actividad de la inosina monofosfato deshidrogenasa, de manera que está reduciendo la disponibilidad de las purinas, ¿no? Y con eso va a alterar pues la replicación del virus, ¿no? Puede también interferir con la actividad de la ARN polimerasa, es otra de sus acciones de la famosa ribavirina, y por supuesto también puede incrementar el estrés oxidativo, reduciendo por ejemplo el glutatión dentro de el eritrocito, de manera de que puede también de esa manera afectar también un poco la viabilidad de las partículas del virus de la hepatitis C. Entonces son algunos de los mecanismos planteados para la ribavirina. Y los fármacos, como sabemos, de primera línea, son aquellos pues que interfieren con estos genes funcionales, ¿no? O no estructurales, que pueden ser algunos proteasas, ¿no? Algunos tener que ver con la actividad de helicasa, otros tener que ver con el ensamblaje, y entonces, de acuerdo a el gen funcional que es inhibido, pues está la eficacia del tratamiento, ¿no? Esta figura nos habla de el grupo de inhibidores de proteasa, ¿no? Casi todos terminan en vir, boceprevir, gregapresvir, gasoprevir, ¿no? Los nombres son así, pues, ¿no? Los inhibidores de polimerasa, donde destaca el sofosbuvir, que es parte del tratamiento, y los inhibidores de NS5A, donde destaca el daclatasvir, ¿no? Entonces, estos 2 en particular, ¿no? Sofosbuvir, daclatasvir, están dentro de los fármacos de primera línea para el tratamiento de la hepatitis de tipo C. Algunas características de eficacia, por ejemplo, una mejor biodisponibilidad de sofosbuvir con las grasas, ¿no? Si las limitaciones en la insuficiencia renal con una tasa de filtración menor de 30 mililitros, ¿no? El velpatasvir, ¿no? Que tiene una vida media prolongada, ¿no? Una área bajo la curva, una concentración máxima suficiente, ¿no? Para
poder actuar respecto del virus, la interacción con los antiácidos y con fármacos en general que modifican el pH, por eso es que aquí se habla que para su biodisponibilidad depende del pH gástrico, también gasoprevir, con el efecto de las grasas para mejorar el área bajo la curva, mayor actividad genotípica, menor resistencia y así características de estos antivirales. Entonces, los esquemas de tratamiento en general combinan sofosbuvir con velpatasvir, ¿no? Esa es la medida inicial a nivel internacional, digamos, para el tratamiento de todos los genotipos. En general se obtiene respuestas, sean pacientes nuevos, sean pacientes ya tratados, y los esquemas alternativos pueden mejorar un tanto la eficacia. Sin embargo, no se considera, digamos, que haya un esquema específico para algún tipo de genotipo. Si nosotros podemos visualizar en la parte baja, los genotipos, exceptuando el número 3, pues tienen una respuesta homogénea casi a sofosbuvir con velpatasvir, y lo que hacen los otros esquemas son o no tener indicación o utilizarse, digamos, por tiempos, digamos, un poco más largos, o para un solo genotipo, para un tipo de genotipo en particular, demostrar solo en ese caso eficacia. De manera de que eso avala el esquema pangenotípico de primera elección para el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C, que es el que tenemos vigente en nuestro país, ¿no? Es justamente con sofosbuvir y velpatasvir, ¿no? En presentación individual, o sea, 1 por 1, o en dosis fija combinada, en una sola pastilla, una tableta diaria por 12 semanas es el esquema de tratamiento habitual. Entonces, este esquema pangenotípico puede ser utilizado en personas sin cirrosis o con cirrosis siempre y cuando éste esté compensado, ¿no? Entonces la observación solamente sería el cuadro es compensado de cirrosis. Y como alternativa, sofosbuvir con daclatasvir, también de forma similar al esquema anterior. Hay algunas interacciones que son sobre todo importantes para el caso de los niveles de proteasa. Hay que recordar que los inhibidores de proteasa pues actúan como inhibidores enzimáticos y entonces algunos de ellos pueden afectar a sofosbuvir, pero en las combinaciones de 3 fármacos, digamos, o glepatasvir, ¿no? La combinación habitual de sofosbuvir, velpatasvir, la, la, eh, la terapia dual habitual en general no se ve interferida por el uso de los inhibidores de proteasa y muy débilmente con los otros tipos de fármacos, ¿no? Que se pueden utilizar para el tratamiento antirretroviral. Solo podría haber alguna interacción significativa con efavirenz o efavirenz, pero podría rescatarse mucho tiempo y que en la actualidad pues siguen con ese tratamiento, ¿no? Después hay algunas interacciones con los anticonvulsivantes respecto a cosas por nosotros conocidas, pues todos estos fármacos, todos estos antivirales, incluido el esquema de primera línea, pueden sufrir reducciones en su eficacia si se combinan con inductores enzimáticos. Ahí tenemos la carbamazepina, la oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, ¿no? Entonces, todos estos fármacos, la triada clásica, fenitoína, fenobarbital y carbamazepina, siendo inductores enzimáticos, sí pueden modificar la eficacia. Y hay una modificación débil, ¿no? De la combinación de primera línea con las estatinas, ¿no? Fundamentalmente con atorvastatina o con lo que es rosuvastatina o simvastatina, ¿no? Entonces, el interés para nosotros es recordar este débil, digamos, interacción. Cuando son terapias triples, sí, el riesgo es más alto, pero para la terapia doble, que es lo validado, como acabamos de decir en nuestro país, entonces las interacciones a recordar de importancia, por lo menos a dosis terapéuticas, son las de los anticonvulsivantes y la que tiene con el efavirenz como inhibidor enzimático lo que es el grupo de análogos no nucleósidos. Vamos a entrar a los antirretrovirales. Esperemos que no estemos muy cansados. Vamos a ver, antirretrovirales. En antirretrovirales esto es más conocido, ¿no? El ciclo biológico lo podemos tener acá y esta figura, mejor que la anterior, nos muestra los sitios de acción.
Entonces, si bien pues se desarrollaron fármacos como el Maraviroc, que es un antagonista del correceptor de quimoquinas SR5, ¿no? O el análogo de la glucoproteína 120, que es el Enfuvirtide, y se usa todavía en algunos países. Se encontró que los esquemas de tratamiento eran eficaces cuando se hacían combinaciones de fármacos que inhibieran la transcriptasa inversa con fármacos de integrasa, que es la combinación más eficaz, inhibidores de integrasa, o con fármacos inhibidores de proteasa, que es la combinación en segundo nivel de respuesta, en segundo nivel de eficacia. Como sabemos, inhibidores de transcriptasa inversa son de dos grupos, son los nucleósidos y los no nucleósidos, ¿no? Entonces los nucleósidos pues son profármacos, requieren trifosforilación, son antagonistas competitivos y detienen la formación del ADN viral, ¿no? Incorporándose como falsos nucleótidos a la cadena de ADN en síntesis. Son los de uso habitual, mientras que los no nucleósidos no actúan pues en el sitio activo, por lo tanto no requieren trifosforilación, son algo más eficaces, no mucho más, pero sus efectos adversos, ¿no? Sobre todo la hepatotoxicidad que producen, los problemas de piel más o menos severos, ha limitado su uso. De manera de que rescatamos a los nucleósidos o nucleótidos, de los cuales se usan dos, siempre se usan dos, y se va a combinar con un inhibidor de integrasa, que podría ser el raltegravir, más recientemente el dolutegravir, o se combinan estos dos con un inhibidor de proteasa, que habitualmente es el lopinavir. Claro que viene como lopinavir ritonavir, pero vamos a ver en unos minutos o a recordar en unos minutos por qué. La primera combinación con inhibidores de integrasa es la más potente, la más eficaz. La segunda tiene menor eficacia, ¿no? No es mala, sin embargo, la eficacia es algo inferior a la de los inhibidores de integrasa. Y acá tenemos a los inhibidores de transcriptasa inversa nucleósidos. Como dice muy claramente acá la referencia, tomada del New England me parece, que son análogos de los nucleósidos normales, tienen que trifosforilarse, ¿no? Para poder ser activos, se incorporan a la cadena de ADN, que acá está en verde, ¿no? Acá está el ARN viral, acá está la copia de ADN viral, y está la transcriptasa inversa en color anaranjado. Entonces tiene que incorporarse y terminar precozmente la síntesis del ADN. ¿No? Pueden haber, claro, mutaciones que generen resistencia, eso es cierto, pero el proceso básicamente de acción es el que está en la parte superior. Vamos a mencionar entonces a 4 de los que están en uso. Igual algunas cuestiones puntuales de lo que está escrito, y a ustedes lo amplían inclusive un poquito, según su criterio, con la referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, importante que estos compiten con nucleótidos, ¿no? Nucleósidos, nucleótidos, ¿no? Normales, pero es importante, decía, que los dos fármacos que se van a escoger no compitan con el mismo nucleósido. Si el tenofovir, por ejemplo, compite con adenosina, la intricitabina tendrá que competir con citidina. No puede competir también con adenosina porque se pelearían por el mismo nucleósido y eso podría reducir la eficacia. No lo convertirá en un antagonismo, pero sí va a reducir la eficacia el hecho que compitan por el mismo nucleósido. Tiene que ser diferente, de modo que haya una sinergia por lo menos aditiva. Entonces, un escaso metabolismo, amplia eliminación renal, que es una característica del grupo de los nucleósidos. Igual el riesgo de acidosis láctica es una característica del grupo de los nucleósidos. Todos actúan contra VIH tipo 1 y tipo 2. Y el tenofovir tiene riesgo de osteopenia y es más nefrotóxico que los otros, inclusive con estos medicamentos, obviamente la nefrotoxicidad se agravaría. En el caso de la antricitabina, ya no compite, pues, entonces con el mismo nucleótido que hacía el tenofovir, este compite con citidina, el otro lo hacía con adenosina. La eliminación renal siempre es relevante, ¿no? Una buena biodisponibilidad para el VIH1 y 2. Siempre el riesgo de acidosis láctica es propio del grupo, ¿no? Pero acá el problema más preocupante es la intolerancia digestiva. Y no se debe dar con la mibudina. ¿Por qué razón? Porque si compite con citidina, la mibudina también lo hace con lo mismo. De modo que no se deben combinar porque hemos dicho de que la eficacia se va a reducir. En cuanto a acidobudina, el más antiguo de este grupo, el primero que apareció cuando se investigaban tratamientos para el VIH hace muchos años y no se tenía todavía incurable o no había tratamiento de control, porque no se cura, pero se controla muy bien, como sabemos. Entonces, un análogo a la timidina se llamó acidotimidina cuando apareció,
Tiene que trifosforilarse como todos, tiene una eliminación renal importante. El efecto adverso más preocupante es la anemia, ¿no? La depresión de médula ósea con anemia. De hecho, hay una contraindicación cuando la hemoglobina está muy baja. Tiende a interactuar con inhibidores enzimáticos que lo pueden incrementar y aumentar su toxicidad. Y cuando se suma la acidobudina a un cotrimoxazol, por ejemplo, que se usa para neumocitis girovesi de los pacientes de VIH, el riesgo de presión de la médula ósea se multiplica, ¿no? Igual sucede con la anfotericina, ¿no? Entonces, para la médula ósea y un poco para el cuadro renal, ¿no? Es uno de los pocos fármacos que se puede administrar en neonatos. Vamos a ver luego un cuadro respecto a esto, ¿no? Cuando se quiere prevenir la transmisión vertical en neonatos, pero en neonatos de madres que han estado bien controladas y bien tratadas durante todo el embarazo. Eso lo comentamos brevemente en un momento. En cuanto a la lamivudina, ¿no? Que es el cuarto medicamento de este grupo que queremos mencionar, ya compite con citidina, tal como en tricitabina, de manera que, en otras palabras, nosotros podemos dar tenofovir, que compite con adenosina, con entricitabina, y van bien. O podemos dar sidobudina, que compite con timidina, con lamivudina. O sea, ahí podemos hacer dos parejas, pero no podemos dar entricitabina con citidina, eso, con lamivudina. Eso no se puede hacer porque se pelean por el mismo, ¿ya? Y eso va a interferir la eficacia. Bueno, hubo una ventaja interesante, su concentración intracelular prolongada, su capacidad de penetración al líquido cefalorraquídeo, hay sitios santuarios, ustedes saben, donde el VIH se esconde un poco y por eso no se puede también erradicar. A veces pancreatitis, aunque no es muy frecuente, y también aumenta la toxicidad del cotrimoxazol, ¿no? Entonces, llevando a la posibilidad de incrementar el daño renal. Los inhibidores de transcriptasa inversa no nucleócidos, a diferencia de los anteriores que actuaban en el sitio activo, lo hacen en un bolsillo alostérico, que al final termina interfiriendo con la actividad del sitio activo. Pero tiene la ventaja que no requieren trifosforilación, ¿no? Se unen al bolsillo hidrofóbico, entonces igual se detiene la polimerización del ADN, no actúan contra el virus del el virus del VIH tipo 2, ¿no? Y el problema es que las mutaciones son relativamente fáciles de producir y con una mutación simple puede ser suficiente para que aparezca resistencia. Entonces, estas características relacionadas con la resistencia y sus efectos adversos, ¿no? La resistencia rápida, sus efectos adversos en términos de problemas de piel, hepatotoxicidad, ¿no? Con aumento inicial de transaminasas, ¿no? Trastorno del sistema nervioso central, toxicidad en el embarazo, no son fármacos que se puedan administrar en la gestante, el riesgo de ser inhibidores enzimáticos que aumentan los anticonvulsivantes. La rifampicina lo puede destruir, pero no al extremo de que no pueda usarse con rifampicina. Pero en fin, otra serie de características y una eficacia que es algo superior a los inhibidores nucleócidos hacen que este medicamento no sea de primera línea. En cuanto a los inhibidores de proteasa, podemos ver nosotros que si la proteasa está en verde, el inhibidor está en el sitio activo, que corta, hace el clivaje, se dice corta a las poliproteínas y las convierte de proteínas inmaduras en proteínas funcionales, ¿no? Tanto las proteínas estructurales, algunas que tienen que ver con la cápside, o las proteínas funcionales. Entonces el opinavir es el prototipo, el que ha quedado. Hay más, ¿no? Hay una serie de nombres, pero nosotros vamos a describir lo más usado, lo conocido, lo que tenemos, el opinavir, ¿no? Entonces, es un análogo peptídico. Eso implica que este medicamento podría fácilmente ser destruido por el sistema de citocromos intestinal y en particular hepático. Su función es evitar que la proteasa pues corte a las poliproteínas inmaduras y forme proteínas pues infectantes o proteínas maduras, ¿no? Entonces, para evitar que la biodisponibilidad se altere significativamente, se da el lopinavir junto con ritonavir, se dan combinados, ¿no? En una proporción de 4:1. Entonces, ritonavir al final es un suicida, ¿no? Se ubica en el sitio activo de los citocromos, citocromo P450, el CYP3A4, por ejemplo, ¿no? Y evita que el lopinavir sea destruido. Entonces, el objetivo del ritonavir simplemente es proteger al lopinavir, ¿no? Hay algunas preparaciones que se hacen con lopinavir, digamos, y que
permiten proteger su degradación, pero esta es una de las estrategias que se ha venido utilizando y todavía funciona bien, ¿no? Bueno, los efectos adversos, como dice acá, son metabólicos básicamente. Esto es intolerancia a la glucosa, esto es pues aumento del colesterol, un poco los triglicéridos, ¿no? Redistribución de la grasa, toxicidad hepática, entre lo más característico del lopinavir. Y es un inhibidor enzimático, de manera que va a aumentar las concentraciones de otros fármacos, mientras que la rifampicina lo destruye. Esta interacción no se debe olvidar. Es una interacción muy importante, porque los pacientes que tienen tuberculosis, decíamos anteayer creo, pueden tener también VIH. Y si el paciente va a recibir rifampicina, no puede estar usando un inhibidor de proteasa. Sí, si lo está recibiendo hay que cambiar por otro fármaco porque esta rifampicina lo va a destruir. Ya no lo va a proteger ni el ritonavir, de manera de que la destrucción por inducción enzimática va a llevar a la ineficacia del tratamiento. Entonces habría que cambiarlo por un inhibidor de integrasa, por ejemplo, ¿no? Y acá están los inhibidores de integrasa que evitan la incorporación del ADN viral al genoma humano, actúan en VIH1 y VIH2, ¿no? El más reciente, el que usamos más es el dolutegravir. No importa el alimento, pero sí el uso de laxantes, ¿no? Una altísima unión a proteínas plasmáticas, casi como el diazepam, ¿no? Y una conjugación, ¿no? A glucurónido como mecanismo de eliminación principal, no tanto lo que es acciones oxidativas. Importante que actúe en virus del VIH resistentes a otras terapias, ¿no? Virus que resisten capaz a la lamivudina o virus que resisten al efavirenz, el dolutegravir muestra eficacia. Entonces, el más eficaz de los antirretrovirales, este inhibidor de integrasa. El anterior a él se llama raltegravir, ha quedado un poco más para gestantes y para pacientes pediátricos. El dolutegravir es el que ha quedado para los adultos, ¿no? O las no gestantes. Bueno, algunos efectos adversos débiles, ¿no? La erupción cutánea, la debilidad, la hiporexia. Por ahí su hermano, el raltegravir, produce algo de pesadillas, también produce malestar general, en fin, síntomas que no son graves, un poco molestos, pero no son graves, cuando es una falla renal o una insuficiencia hepática, ¿no? Y va a interferir un poco con el transportador de cationes orgánicos, entonces modificando la disponibilidad de metformina o nevirapina, por ejemplo. Rifampicina lo va a degradar. Entonces la estrategia para evitar que pierda eficacia el dolutegravir es aumentar la dosis, ¿no? Hasta llevarlo al doble de lo habitual, de manera de que se proteja contra el efecto inductor de la rifampicina. La clasificación del VIH, ustedes la revisan, no quisiera cansarles más con esto. Y si queremos ver el esquema de tratamiento de primera línea del Targa Perú vigente, ¿no? Que está en la norma técnica correspondiente, está desde 2020 o 21 creo, no se ha modificado, básicamente es el mismo. Tenofovir, lamivudina y dolutegravir en dosis fija combinada, una tableta cada 24 horas, ¿no? Entonces esto es lo que se le da al paciente y él va a tener que tomarlo por tiempo indefinido, ¿no? Sabemos que eso es así. Hubo ensayos en algún momento en donde se retiraron estos nucleócidos y se quedó con el inhibidor de integrasa, pero la carga viral empezó a aumentar. Entonces, así sea el más eficaz de todos en términos de reducción logarítmica de la carga viral, no garantiza que se puede usar solo. No hay monoterapias ni biterapias en VIH. Todas las terapias son triples. Esquemas alternativos cuando esté contraindicado el anterior. Bueno, una opción es darlo con efavirenz. Sin embargo, hemos dicho que efavirenz no es muy eficaz y el riesgo de resistencia es un poquito alto, ¿no? De manera de que esto solamente es una terapia alternativa y la terapia primaria debería ser con este esquema. Ahora, hay algunos esquemas de segunda línea que pueden utilizarse, ¿no? Entonces, entran a los dos nucleócidos, ¿no? Por ejemplo, acá dice tenofovir en tricitabina. Estas abreviaturas obviamente no vamos a preguntar, que dijimos que no vamos a meternos con abreviaturas que no tienen mucho sentido y que lo maneja el que lo conoce o que use el programa, ¿no? Entonces, tenofovir en tricitabina o tenofovir lamivudina, cualquiera de los dos más raltegravir, ¿no? Entonces, hay estudios siempre que avalan algunos de estos esquemas. Acá podemos ver, por ejemplo, otra vez tenofovir en tricitabina más lopinavir, ritonavir. Entonces, acá tenemos dos nucleócidos más un inhibidor de proteasa. Pero yo veo dos, ¿no? Porque acá dice ritonavir, sí, pues, pero este es el que se suicida y el que queda al final para actuar es el lopinavir.
¿no? Entonces, algunos de los esquemas, ¿no? Pero como ven, todos son terapias triples. Acá hay un esquema dual, pero esto prácticamente ha sido descartado. Dual entre comillas, porque claro, incluye el ritonavir, pero este esquema, a pesar de la probable eficacia, está casi descartado, ¿no? Lopinavir más raltegravir. Los dos de más alta potencia, pero que no han demostrado, pues, suficiente respuesta. Y hay esquemas o combinaciones no recomendadas. Usar una monoterapia con inhibidores nucleócidos va a favorecer la resistencia. Usar dos nucleócidos, por ejemplo, sidobudina con lamivudina, también desarrolla resistencia. Triple, inclusive, fracaso virológico. Combinaciones, por ejemplo, de Favirenz con nevirapina, que serían dos no nucleócidos, mucha incidencia de efectos adversos, sobre todo hepatotoxicidad. Combinar la amigurina con titamina no se recomienda porque el perfil de resistencia es similar, se compiten entre ellos, no tiene ningún beneficio adicional. El inhibidor de proteasa no potenciado con etravirina puede, si no está con el potenciado que sí con ritonavir, no va a tener la eficacia esperada. Y cuando están no potenciados, entonces la biodisponibilidad es mala. En pacientes pediátricos, ustedes pueden ver acá al raltegravir más dos análogos nucleócidos. Aquí hay algunos nombres un poquito diferentes entre el abacavir, que es uno de los que se usa en niños, ¿no? Puede ser sidobudina o la lamivudina abacavir, por ejemplo, ¿no? Dos nucleócidos más raltegravir. Ese es lo recomendado del nacimiento hasta los 3 días de vida. Ya pasado, perdón, los 3 años de vida. Pasados los 3 años de vida, entonces ya se puede incorporar algo parecido a lo que se usa en adultos. Dos nucleócidos, ¿no? Que puede ser sidobudina, lamivudina, más dolutegravir, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, este es el covicistat. El covicistat es un potenciador parecido, hace el papel de ritonavir, actúa como si fuera ritonavir, covicistat, para no agregarle al inhibidor de proteasa ritonavir, covicistat, es una otra forma de protegerlo. Bueno, estos son los esquemas de primera línea en pacientes pediátricos. Una cuestión breve, ya vamos a acabar, disculpen, capaz le estoy cansando un poco, pero esto es lo que había que decirles, había que comentarles. El tratamiento, el TARGA, ¿no es cierto? El TARGA está pensado para utilizar fármacos de alta potencia, ¿no? Entonces, dos nucleócidos con el fármaco de mayor eficacia. Antiguamente se empezaba con efavirenz, ¿no? Y si fallaba el efavirenz, bueno, un inhibidor de proteasa. Y si fallaba el inhibidor de proteasa, quedaba el dolutegravir. Eso generalmente sucede en las infecciones por microorganismos, ¿no? Entonces, si se comienza con lo mínimo, pero que sea eficaz, y solamente si hay resistencia se va escalonando, pero aquí no es así, ¿no? Aquí es un poco a la inversa. ¿Por qué? Porque un tratamiento con un esquema de muy alta potencia, de muy alta eficacia, permite que la sobrevivencia mejore, que la morbilidad se reduzca, que la carga viral rápidamente caiga, que el recuento CD4 aumente, ¿no? Que haya menos secuelas. Entonces, las perspectivas de vida del paciente mejoran mucho. Por eso es de que se procede desde el inicio a atacar con lo mejor que se tiene, digamos, ¿no? Y en el caso del niño, por razones obvias, hay que atacar con lo mejor que se tiene, porque el niño tiene una inmunidad que todavía está en desarrollo, ¿no? Este es un recién nacido, tiene menos de 14 días de vida, o este tiene menos de 3 años. Entonces, ese niñito que se ha contagiado seguramente por transmisión vertical tiene un pronóstico malo, y su inmunidad todavía está en formación, de manera que eso eh, hace que el tratamiento se haga de la forma más eficaz posible de principio. Y aquí una cosa pequeña, ¿ya? Para graficar un poco la importancia de la acidobudina. Básicamente hay acidobudina. Entonces, cuando hay bajo riesgo de transmisión perinatal, quiere decir que la madre, ¿no? Durante todo el embarazo ha estado recibiendo su carga, su terapia antirretroviral con sus 3 fármacos, ¿no? Se ha comprobado que no tenía carga viral, ¿no? Que la carga viral era indetectable, ¿no? Hasta cerca del momento del parto, ¿no? Y no ha habido dificultades para la adherencia, ha cumplido siempre. Entonces, una paciente que ha cumplido bien, que ha estado con carga viral indetectable, bien controlada durante todo el embarazo, al bebé, a pesar de todo, se recomienda darle sidobudina en monoterapia por 4 semanas, ¿ya? En suspensión, en jarabe. Es como para asegurarse que por ahí, si un virus escapó, se inhiba y no genere la enfermedad en el niño. Y para el resto de casos, en que las madres pues han recibido terapia, pero ya cuando se va cerca al parto, ¿no? O solo intraparto,
¿no? O que han tenido carga viral detectable, ¿no? Entonces, o que han hecho VIH agudo durante la gestación, y a cualquiera de otras circunstancias, y hay terapia triple. Sidobudina, lamivudina y raltegravir, por ejemplo, ¿no? Terapia triple, ya no, la terapia convencional, y es un targa lo que se instala, para el niño me refiero, ya no es sidobudina sola, esta es la única que se usa así, ¿ya? Es importante recordarlo en pacientes gestantes, VIH positivas, muy bien controladas, con carga viral indetectable, ¿no? Y que se da, pues, para reducir la transmisión vertical. Se usa inclusive una dosis endovenosa, ¿no? Al momento del parto, en el transcurso del parto, que es por cesárea, ¿no? Y luego por 4 semanas el bebé recibe su sidobudina. Algunas características de esos fármacos: hay presentaciones en suspensión, por ejemplo, para la mibudina o intricitabina, ¿no? Hay otros nombres acá, pero ya no se usan. Estabudina desapareció, dianosina también. Sidobudina, que es la que se da por las 4 semanas, ¿no? De los no nucleócidos no hay efavirenz, porque efavirenz está contraindicado en menor de 3 años, ¿no? El riesgo de hepatotoxicidad es muy alto. Y de los inhibidores de proteasa, lopinavir y ritonavir, ¿no? Intravenoso para administrar un intraparto, sidobudina, en fin, algunas presentaciones. Luego hay algunas toxicidades que se sobreponen, ¿no? Por ejemplo, el cotrimoxazol puede deprimir la médula ósea, pero también lo puede hacer la sidobudina. Entonces, combinar los dos aumenta el riesgo de depresión de médula ósea. El caso de la nefrotoxicidad: usar ciclovir, que tiene riesgo de o aminoglucósidos, junto con tenofovir, que se ha descrito, ya recordarán, espero que hemos dicho que es el más nefrotóxico, pues aumenta la nefrotoxicidad. Y en la hepatotoxicidad, los macrólidos, ¿no? Los antimicóticos, fluconazol, por ejemplo, la mimizoniazida, combinarlos con cualquier inhibidor de proteasa aumenta el riesgo de hepatotoxicidad, ¿no? Igual con el efavirenz, más riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, son algunas de las interacciones sobrepuestas. Estas son las profilaxis post-exposición no ocupacional, ¿no? Capaz, accidentalmente, pues hay contacto, qué sé yo, con sueros o secreciones que tengan el virus del VIH, no como parte de un trabajo de salud, y entonces hay que dar un mes por lo menos, 4 semanas, tenofovir, lamivudina y dolutegravir, ¿no? Una tableta cada 24 horas por un periodo de 4 semanas. Hay unos esquemas alternos, pero no los vamos a leer, ahí queda. Y cuando es ocupacional es parecido: tenofovir, lamivudina, dolutegravir cada 24 horas por un periodo de 4 semanas, ¿no? Entonces, caso fuente, pues el VIH, ¿no? Se hincó con una aguja tratando de tomar una muestra de sangre de un paciente conocido que es VIH positivo, entonces prefiriendo una sola pastilla al día. Hay un fármaco que ha salido pues hace poco, el año pasado me parece ya había algunos datos sobre él y se han consolidado un poco este año, que es el lenacapavir, ¿no? El famoso lenacapavir es un fármaco inyectable, entonces se consideró un inhibidor de cápside, ¿no? Se le denominó así, inhibidor de cápside, ¿no? En realidad, aparentemente tiene 3 mecanismos de acción, ¿no? Uno, generar una interacción, perdón, incorrecta entre las proteínas de cápside y las proteínas de los poros que permiten el ingreso, ¿no? De el virus del VIH al núcleo, ¿no? Al ADN tiene que entrar al núcleo para integrarse. Este es ADN viral y es una copia, ¿no? Entonces, este es uno de los objetivos. Otro es interferir con el procesamiento de la poliproteína GAG-POL, ¿no? Y eso al final altera un poco el ensamblaje y el empaquetamiento del virus. Y lo otro conocido es que presenta o produce una alteración en la estructuración de la cápside, ¿no? De el VIH, ¿no? Habla de una cápside deformada, en fin. Entonces, los dos más aceptados son justamente el primero y el tercero, pero lo que sucede respecto a la poliproteína GAG-POL también es ser complementario, por lo menos, ¿no? Ahí está lo mismo, ¿no? El ensamblaje, el transporte nuclear que dijimos, el ensamblaje, por ahí GAG-POL, y lo que es ya la estructuración de la cápside propiamente dicha, ¿no? Entonces se habla de 100% de eficacia, en particular en mujeres, de larga duración, 2 veces al año más o menos en la administración, una potente actividad contra el VIH, ¿no? Entonces, el primer inhibidor de cápside aprobado por FDA, ¿no? De manera que el lenacapavir hay que tenerlo en cuenta porque es una forma de prevenir el contagio, la transmisión del VIH con 2 inyecciones al año para grupos de alto riesgo, ¿no? Para grupos que estén en riesgo. Y para terminar,
una cosa breve sobre el SARS-CoV-2. Acá hay una serie de medidas con antivirales que en realidad no han funcionado mayormente, no han desde oseltamivir hasta lopinavir, pasando por ribavirina, ¿no? Una serie de antivirales que se aplicaron, ¿no? Para tratar de inhibir la replicación y no funcionaron, o tenían una función muy pobre, o funcionaban in vitro y no funcionaban in vivo. Algunos medicamentos como el inhibidor del receptor de interleucina 6, tocilizumab, un anticuerpo monoclonal que reducía la tormenta de citoquinas, como dijimos, creo, en su momento, y que, bueno, sí todavía tiene algunos beneficios. Y el hecho de que la ivermectina se haya utilizado mucho tiempo, ¿no? Por ahí previniendo un poco la unión de las proteínas virales, restringiendo un poco el acceso al núcleo, que in vitro parecía tener eficacia, al final in vivo tampoco una respuesta por lo menos significativa, ¿no? Con un estudio bien diseñado que diga que el beneficio es significativo para lo que es la replicación viral. El molnupiravir fue el que ha quedado todavía un poco como con Remdesivir por ahí, como el que parecía tener alguna eficacia. El molnupiravir generaba pues lo que es mutaciones, ¿no? Esas mutaciones que se producían en las plantillas se transmitían un poco al producto, digamos, a la copia, catalizada por la ARN polimerasa, y esa mutación hacía que el virión fuera poco infectante. Sin embargo, la eficacia no terminó siendo muy alta, y nos hemos quedado al final con Paxlovid, que el MINSA desde hace 2 años lo aprobó en el país, justamente un inhibidor de proteasa, de la proteasa 13L, que igual que cualquier proteasa, pues lo que va a hacer es seccionar poliproteínas grandes y maduras, convirtiéndolas en funcionales, y que requiere, al igual que el lopinavir, ritonavir, en este caso es nirmatrelvir con ritonavir, requiere que ambos fármacos se usen de manera combinada para proteger del CYP3A4 al nirmatrelvir y pueda cumplir su función a nivel de la inhibición de la proteasa. Entonces, ese es el fármaco prácticamente antiviral que por el momento tiene la eficacia validada para el tratamiento del SARS-CoV-2. Bien, jóvenes, eso es lo que queríamos